Vamos a abrir Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y dice nuestro pasaje, maridos, Efesios capítulo 5, versículo 25. Bueno, vamos a dar un tiempo para que lo tengan ahí. Y dice nuestro texto, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, es un texto tan corto, pero tan poderoso, que hace un llamado al varón, pero lo hace desde el amor de Cristo, desde el sacrificio de Cristo, queridos hermanos. Se cree que amar es un sentimiento. Y mis hermanos, amar no es un sentimiento, aunque hay expresiones afectivas en el amor. El sentimiento ocurre más en el enamoramiento. Mas amar, queridos hermanos, es un aprendizaje. Amar es algo que se aprende en el camino, pero más que todo se aprende en la palabra del Señor. Las mujeres creen que el hombre debe amar desde que le nace, o que al hombre más bien le debe nacer amar. Pero hermanas, la verdad es que amar es algo que se aprende. Pues eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios en el versículo 25 al decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como es aprendan. O sea, el amor se aprende. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo preguntaría a la iglesia, ¿saben amar a su cónyuge? Iglesia, ¿sabes amar a tu cónyuge? Para un hombre amar a su mujer, entonces primero debe amar, así como Cristo ama a su iglesia, para luego amar a su esposa. Vemos que esto no empieza desde el amor propio, como lo plantean los psicólogos. Que esto empieza de que primero se debe amar a Dios para aprender a amar y amar al que nos rodea. Por tanto, muchos hombres no saben amar, porque aún no saben cómo Cristo ama. El Señor no demanda, varón, que usted ame a su manera o a su forma, de acuerdo al trato que recibió en su infancia o en la manera que usted cree, porque amar es a la manera de Dios, porque Dios es amor. Y aunque somos seres relacionales, amar no es tan fácil, queridos hermanos, porque a causa del pecado los afectos son confusos y distorsionados. El corazón del hombre es engañoso, como lo afirma la Escritura. Por tanto, el cariño de los hombres hacia sus esposas puede llegar a ser con intenciones manipuladoras, buscando su propio beneficio. Si nuestros corazones, mis hermanos, fueran transformados enteramente conforme a la santidad de Dios, nos daríamos cuenta de lo egoístas que somos y lo miserable que es nuestra forma y nuestra condición de poder amar al otro. Si fuéramos tan purificados en la gracia de Cristo, hermanos, nos espantaríamos de lo egoístas que solemos ser. Por tanto, el amor hacia nuestra esposa solo podrá ser genuino, única y solamente en el amor de Dios. Fuera del amor de Dios no se puede amar, porque sin Dios se vive sin amor, sin verdadero afecto. Y esto no se soluciona, mi hermano, únicamente diciendo yo creo en Dios. Eso lo dicen muchos, y eso que muchos lo dicen sin amor y lo dicen sin tener amor. Podemos ver que violadores y aún asesinos de niños dicen que creen en Dios, pero claramente muestran que no hay amor. ¿Cuántas personas hoy en día dicen que aman a Dios, pero verdaderamente no es cierto? Porque el que ama a Dios
ama a su prójimo, ama al que lo rodea. Por eso la palabra de Dios dice que apartaos de mí, nada podéis hacer. No puede haber amor para el otro fuera del amor de Dios, fuera de Dios, queridos hermanos. Y por eso hoy en día se está cumpliendo lo que la palabra dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y saben por qué? La palabra misma lo dice, porque se enfriará la sana doctrina. El conocimiento del Dios vivo, donde se revela quién es Él, su carácter, su atributo comunicable que es amor, ha sido tapado al no abrirse las escrituras. Y cuando la escritura no es abierta, el corazón del hombre se enfría. Pero cuando la escritura es abierta, es como si se abriese el corazón de Dios para que el hombre pueda ver cómo se ama, queridos hermanos. Primera de Juan 4:20 dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No necesitas quitarle la vida a una persona para ser un asesino. Primera de Juan 3:15 dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer es odiar, detestar, amar poco. Cuando nos alejamos de las escrituras podemos hacer tantas cosas creyendo que estamos amando, cuando podemos estar siendo unos homicidas con nuestro cónyuge sin darnos cuenta. No se necesita de un cuchillo para herir a alguien o de los puños para herir a alguien. Muchas veces las acciones, los gestos, las palabras son suficientes para golpear el corazón de aquel que camina con nosotros. Un varón puede creer que ama a su esposa, pero ella no lo está sintiendo. Por tanto, amar es algo que se aprende. Y la manera de aprenderlo es como lo muestra el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque solo cuando un hombre somete su corazón, sus pasiones, sus deseos en el temor a Dios, es ahí cuando aprende amar a aquel que lo rodea, aprende a amar a su esposa. Pero, ¿qué es someterse en el temor a Dios? Temer a Dios es tenerle respeto reverente, honrarlo, amarlo, inclusive temerle, porque Él es digno de ser temido, porque Él es digno, mis hermanos, de ser totalmente temido. Esto quiere decir que si quieres amar a tu esposa en sujeción, se debe primero sujetar nuestro corazón a Dios. Sujetarse en el griego es estar debajo de. En este caso, debes vivir debajo del temor de Dios, en un sentido práctico, en oración constante y en lectura constante de la palabra. No puede haber otra forma para que el corazón sea tierno para con los demás y para poder amar. Solamente en la oración constante y en la lectura de la palabra. Y muchas mujeres se sorprenderán diciendo, ¿cómo así? O sea que por Él mismo no me puede amar bien. Sí, eso es verdad. El hombre no puede amar por sí mismo, así como la mujer no puede amar por sí misma, a menos que no sea bajo el amor de Dios. Porque a veces nuestra forma de amar, que parece ser la correcta, suele ser la más egoísta, queridos hermanos. Y solo cuando miras la obra de Cristo entiendes lo que verdaderamente implica amar. Un hombre que es frío para con su esposa, claramente está mostrando que es frío para con Dios. Porque el Señor es fuego, hermanos. Él es fuego. Pero un hombre que pasa tiempo con Dios es un hombre cálido para con su esposa, cálido para con los demás. Varón, el trato que le des a tu esposa manifestará el estado de tu comunión con Dios. Esto debe dolerte en lo más profundo del corazón. Porque según el poco amor que tengas con tu esposa, estarás manifestando el poco amor que tienes para con Dios.
Pero si más muestras mucho amor para con tu esposa, estás mostrando lo mucho que amas a tu Señor Jesucristo, aquel que lo dio todo por ti hasta lo más profundo. Esto debe dolerte, varón. Es tu trabajo y tu deber saber cómo Dios ama a su iglesia para saber cómo amar a la esposa. Hay una realidad entre tú y yo, varón, y entre los varones que lleguen a escuchar esta predicación. Y es que a nosotros los hombres nos gusta la soledad. Algunos demoran tiempo en el baño. De unos que les gusta estar sentados en el sofá solos viendo la TV. De otros que no quieren llegar temprano a casa. De otros que se apartan para estar pegados frente a un celular. De algunos que buscan cualquier excusa para salir de casa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque les gusta la soledad. Y no porque tengan un amante y él siempre está buscando para salir y dar una vuelta. Algunos de acostarse tarde para estar a solas. De otros que pierden la noción del tiempo trabajando, ya pasando de lo que no es normal. Y de otros que tienen todas las anteriores o algunos la mayoría de estas. Porque nosotros los hombres tenemos un fuerte pecado con el que debemos luchar, y es que somos egoístas, queridos hermanos. Nosotros los hombres somos egoístas. Nos gusta estar con nosotros mismos. Pero yo amo a mi esposa, dice el varón. Y mujer, eso es cierto, él te ama. Aunque no esté mostrando completamente el amor de Cristo, pero él te ama. Y es por esa razón que vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. David se quedó solo. ¿Y qué pasó? Pecó. La soledad no es buena para el hombre. Por eso Dios le dio ayuda idónea para que aprenda a amar. Porque uno solo no aprende a amar. Uno solo no ama. Y para que aprenda a amar como Dios ama. Y es por cuanto al hombre le gusta la soledad. El Señor le dio una compañera que habla por cualquier cosa. Que hace de una pregunta una respuesta larga, llena de detalles. Habla de las cosas más triviales, como este vestido se me ve bien. ¿Qué tal esta foto? Vi unos zapatos bonitos, pero no habían de mi talla. ¿Supiste el nuevo negocio que pusieron allí? Respuestas o preguntas o cosas que uno dice, ¿para qué me pregunta eso? Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos dio una compañera que nos permite ver la realidad aún en las cosas más sencillas y no quedarnos en nuestra soledad. Así que Dios nos invita, varones, a salir de la soledad, teniendo primeramente comunión con Él para manifestar su amor a nuestras esposas. Por eso en Génesis se nos muestra que Adán fue formado primero, pero él no le hizo enseguida a Eva. Él fue formado primero y él pasaba tiempo con Dios para cuando Eva ya llegara, él pudiera amar como Dios lo había amado a él. Debes saber siempre que tu esposa es como la iglesia y que tu esposa representa a la iglesia de Cristo. Y la iglesia, mis hermanos, siempre quiere sentirse segura de que es amada.
Y por eso el Señor solo le dice al hombre, maridos, ¿qué? Amen a sus esposas. La mujer va a sentir seguridad si es amada, porque ella representa a la iglesia. La iglesia solo se va a sentir segura si es amada. Y por eso el Señor le recuerda siempre a su iglesia que es amada. En Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Siempre el Señor durante toda la escritura está mostrando el amor a su iglesia. El aislamiento no puede existir en el corazón del hombre, porque el hombre representa a Dios que siempre está buscando a su iglesia, aun que su iglesia trata de alejarse de él. Cuando Adán pecó, ¿quién fue el primero que lo buscó? Cuando el hombre estaba perdido, ¿quién fue el primero que vino del cielo a la tierra a buscar a su iglesia? Y así el varón tiene ese incentivo de siempre buscar a su amada en todo tiempo. Y por eso el Señor en su infinita misericordia, aunque te parezca extraño, hermana, Dios le puso a él un deseo intenso de buscarla a ella para poder tener compañía ahí en esa danza entre las sábanas. Porque ustedes saben, mujeres, que él tarde que temprano va a decir, amor, te necesito, amor, porque Dios le ha puesto en él un deseo fuerte de que sea como sea, va a necesitar de su esposa. Por eso el acto sexual no es algo pervertido, es algo nato que el Señor dio para que él represente a Cristo, de que siempre necesita buscar a su esposa. Esto no lo aprendes en psicología, mi hermano. Así como Cristo, hermanos, brinda constantemente confianza a su iglesia de que es amada, así también el hombre debe brindar seguridad a su esposa de que él aún la ama. Note que aún que el Señor ama a su iglesia, el Señor siempre aún le está diciendo y le está manifestando, iglesia, yo te amo. Tú lees la Biblia una y otra vez y lo que vas a ver es, iglesia, yo te amo. Dios demanda que los varones manifiesten el amor a su iglesia en todo tiempo. Queridos hermanos, hubo un caso de una mujer que era difícil de conquistar. Y hubo un hombre que durante 2 años estaba dándole flores, estaba dándole mensajes, cartas, estaba siendo tan cortés. Y un día ella dijo, oh, creo que este hombre me ama. Pero ella le daba miedo dar el paso de irse a vivir con ella, de irse a vivir con él. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque la mujer tiene temor y ella se pregunta, ¿será que me seguirá tratando así después de que nos casemos? ¿Me seguirá tratando de la misma manera como me está tratando ahora? ¿Seguirá siendo tierno? ¿Seguirá siendo dócil como me está tratando ahora? Mis hermanos, yo les digo que una mujer se casa pensando que ese hombre la iba a tratar así por el resto de la vida. Y cuando ella se casa y ya no ve eso, ya no ve esa ternura, ya no está ese mismo hombre que la llamaba y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Me estás pensando? Yo estoy pensando en ti. Sí, ay, qué bueno. Y la hacía reír. Y cuando ella ya no ve eso en el matrimonio, hermanos, ¿saben cómo se siente esa mujer? Se siente que ha sido engañada. Y ella se siente estafada y ella cree que ya su esposo no la ama. O duda preguntándose, ¿será que sí me ama? Porque ya las cosas no son como antes. Y ahí es donde el hombre tiene la responsabilidad de mostrarle a ella y darle la seguridad de que ella aún sigue siendo amada. Hermanos, miren, esto es
tan sorprendente que incluso cuando el hombre discute con la mujer y él sale en medio de la discusión y dice, no quiero hablar más, y sale, ¿sabes qué piensa la mujer? Ella entra en un shock emocional que piensa, ¿qué va a pasar ahora? ¿Ahora qué va a hacer él? ¿Ahora qué sí va a hacer? ¿Será que ya no me ama? Empieza a dudar si la relación está bien. Por eso, queridos hermanos, Dios nos da a nosotros un deber tan grande como varones de cuidar de que esta mujer se sienta siempre segura de que es amada. Ese es el deber nuestro. Por eso lo recomendable, queridos hermanos, cuando un hombre está discutiendo con su esposa, si él está molesto, lo mejor es decirle, esposa, cariño, cielo, tarroncito de azúcar, no sé cómo le diga él a su esposa. Lo recomendable es que le diga, amor, yo te amo, voy a salir a dar un respiro, espérame y ya volvemos y arreglamos mejor las cosas. Cuando él le dice eso a ella, antes de él salirse así, ella va a estar un poco más calmada y va a estar un poquito más tranquila. Pero cuando él sale así nomás, pues eso la va a poner a ella inestable. En un noviazgo, un hombre le dice a su novia que no sabe si seguir con la relación porque no sabe si mejor su trabajo, su carrera, y él está en duda si sigo con la relación porque tiene que trabajar mucho o su carrera. Lo mejor para esa chica, ¿sabes qué es? Corra de ahí, porque este hombre la está poniendo a ella en una balanza como si fuera un objeto, su carrera, su trabajo o ella. Y el Evangelio nos muestra que el hombre lo primero que debe amar es a su esposa, incluso más que sus hijos. Y debe amarla al punto como Cristo, que dejó todo, se despojó de todo para dar la vida por ella. Cuando un hombre piensa de esa manera, está mostrando que esa mujer en cualquier tiempo es reemplazable. Y lo más recomendable para una mujer así es, huya, no te conviene. Por eso cuando hay incluso una equivocación, un error de la esposa que ella comete, ella incluso puede pensar que eso pondrá el amor que usted tenga por ella en riesgo, donde su ayuda, su apoyo, su compañía ya no sean para con ella. De la misma manera usted dirá que esto ya es exagerado, pero querido hermano, no olvide que ella es emocional y en su emoción ella lleva las cosas al extremo. Cuando a la mujer le pasa algo, ella piensa muchas cosas. Eso es la imaginación de la mujer, hermano. Eso se dispara. Por eso a ella le gustan las novelas, hermanos, porque eso tiene tanta imaginación. Pero ¿qué hace Isaías, por ejemplo? O más bien, ¿qué hace el Señor cuando veía que su iglesia fallaba? Cuando veía que su iglesia se equivocaba. ¿Sabes qué pensaba el pueblo de Dios? Creía que Dios ya no los miraba, que el amor de Dios había cambiado para con ellos. Pero ¿sabes qué hace el Señor? Les da seguridad, les da firmeza de que en medio de los errores aún les ama. Al decirles en Isaías 41:10, el Señor decirles, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso mismo debe hacer el esposo, decir a su amada cuando ella se equivoca, si la estafaron por el celular y le quitaron una plata, si ella perdió una plata, si todas esas cosas, porque la mujer piensa, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahorita este hombre, ¿cómo se va a poner? Ella se asusta, hermanos. ¿Qué debe hacer el hombre? Brindarle seguridad, decirle, amor, tranquila, yo estoy contigo, no ha pasado nada. Vamos a solucionar esto también, no ha pasado nada. Incluso aún cuando la mujer está escuchándote, aunque tú tengas la razón, aunque tú hables con unos argumentos impresionantes, pero si tú hablas con un tono golpeado, donde no hay afecto,
donde no muestra amor, donde no muestra ternura, ¿sabes cómo se va a poner ella? Ella se va a poner a la defensiva. Porque al ver ese tono, ella al ser vaso frágil, ella va a buscar defenderse. Y no es que ella no te entienda. Tal vez ella, en su terquedad, al no ver que hay afecto en lo que expresas con la razón, pues ella se pone a la defensiva y eso hace que sea difícil que ella te escuche. Por esa razón, el Señor lo único que demanda al hombre es: maridos, amen a sus esposas. O sea, que aunque tú razones con ella, no solo te vayas con la razón, sino que además de eso, en la razón que estás expresando, aún manifiestes amor y manifiestes ternura. Incluso, voy a contar algo a manera personal. A mí me ha tocado a veces cuando mi esposa está a la defensiva, y yo le digo: amor, tranquila, yo no quiero atacarte con mis palabras, sino lo único que estoy es explicando, mi amor, tranquila, la persona que menos quisiera yo herir es a ti, no te lo tomes tan personal, solo estoy explicando. Entonces me toca recordarle que la amo, porque a veces yo tengo algo, hermanos, a mí me gusta el debate, me gusta la argumentación y me puedo apasionar tanto que sin darme cuenta puedo estar usando un tono que no es el adecuado, ¿verdad? Porque la mujer es sensible. Usted le dice si estás trabajando, no sé, como obrero, no sé, y le dices al que te está ayudando: alcánceme el paluce. ¿Qué va a hacer el obrero si es varón? Se lo va a alcanzar normal y no ha pasado nada. Vaya, dígale eso a la mujer, le tira el paluce. Aún, hermanos, aplicación práctica, aún cuando la mujer está enferma, debes ver cómo Cristo trata a su iglesia aún en medio de la enfermedad. Salmos 41:3, ¿sabes qué hace el Señor con su iglesia en medio de la enfermedad? Dice Salmo 41:3, el Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Cuando caiga enfermo, lo restaurará. ¿Qué hace el Señor cuando su iglesia está enferma? La sostiene, o sea, la cuida. ¿Qué debe hacer el esposo cuando su mujer enferma? Bueno, hermanos, cuidarla. Si esto no lo ve la esposa, tal vez ella no lo diga, pero cuando la esposa está enferma, ella se pregunta: ¿será que aún estando enferma me ama? Y ella va a mirar si aún la ama. Curioso, pero cierto, la mujer siempre está mirando si aún el esposo la ama. ¿Y el esposo qué debe hacer? Amor, no te voy a permitir que te vayas sola enferma al médico. Yo voy a sostener tu mano, camina y te acompaño. Porque la mujer lo que quiere en ese momento es compañía. Y le aseguro que eso la alegrará a pesar del dolor por el cual ella esté pasando. También, queridos hermanos, podemos ver cómo el Señor ama a su iglesia. Una de las cosas que tiene la iglesia es que la iglesia habla mucho. Y Dios por eso nos dio el medio de gracia que se llama la oración. Hermano, ¿no te pasa que tu corazón a veces tiene tantas palabras en tu corazón, pero que solo descansaría tu mente y tus pensamientos si únicamente oraras a Dios? Y solo cuando hablas con Dios, tu corazón reposa, tus cargas se van. Pero te pregunto, cuando tú vas al Señor, el Señor te dice: ya sé lo que me va a decir, yo le tengo la solución, tranquilo. Tú como iglesia, ¿qué decías? No, Señor, escúchame. Aun cuando Él lo sabe todo, ¿qué hace Él? Él te escucha. Y la mujer, cuando va al esposo, ella no quiere una solución. Ella solo quiere que la escuche. Y el hombre quiere darle la solución. Quiere inmediatamente solucionar.
pero aunque ya le dio la solución, y él dice, pero ya, amor, o sea, ahí lo único que hay que hacer es eso hay que esperar. Pero hay mujeres que aún dicen, sí, pero escúcheme, porque una mujer escuchada siente que está siendo amada. Curioso, ¿verdad? Curioso. Nos damos cuenta que no somos iguales. ¿Qué pide el hombre según el otro domingo? ¿Qué es lo único que el hombre desea el otro domingo? Respeto. Y aquí estamos viendo que la mujer lo único que desea es amor. Así que esto nos invita, hermanos, tanto a usted y a mí a ser como Jesús, que mostró su amor con paciencia al escuchar el problema, por ejemplo, de aquella mujer que aún habiendo sido sanada de flujo de sangre, el Señor aún la escuchó. Debemos ser comprensivos con nuestras esposas. Creeríamos que esto es suficiente, pero nuestra paciencia también es probada, aún en lo que ella dice. Por ejemplo, hermanos, a veces la esposa prueba nuestra paciencia y no que ella quiera probar nuestra paciencia. Por ejemplo, ella nos pregunta cosas como, amor, ¿qué quiere que haga de comer? Yo no sé, pero la mayoría de los hombres que conozco no les gusta que la esposa le haga esa pregunta. Y uno, por resolver rápido y sacarla de paso, dice, amor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras está bien. Cualquier cosa. Pero ella dice, no, dime qué quiere comer, porque yo le pregunto si usted quiere algo para comer. Y él responde, amor, cualquier cosa que hagas está bien. Pero dime. Y el hombre, pero ahí prueba nuestra paciencia. Y nosotros como hombres, ¿qué debemos ser? Pacientes. Debemos escucharla. Bueno, sí, te voy a ayudar aún en eso. No entiendo para qué me pide ayuda en eso, pero te voy a ayudar en eso. Bien. Y él dice, ¿carne? No, pero carne no. Ya comimos ayer carne. Bueno, pollo, pero pollo siempre. Y uno dice, ¿qué hay que hacer? Ser como Cristo. Escucharla. Bueno, ¿qué has pensado tú? Tener paciencia. No hablar ásperamente. No hacer mala cara. Tener paciencia. A la final, ella va a resultar haciendo lo que ella quiere. Pero sé paciente, hermano. Ámala como el Señor ama la iglesia. Y yo sé, varón, que aunque yo predizco esto, yo sé que esto no es fácil. Por esta razón, hermanos, cuando una esposa cantaletea, grita, anda enojada, seguramente pueden ser alarmas de que esa mujer no se está sintiendo amada. Y es como una flor que parece marchitarse. Pero el Señor nos muestra que debemos amar a nuestras esposas, que debemos acercarnos a ella. Juan 15:9 nos lo muestra cuando el Señor dice permanecer en mi amor. El Señor llama a la iglesia a permanecer ¿en qué? En su amor. O sea que nosotros debemos procurar que nuestra esposa también permanezca en amor. Voy a contar un caso, hermanos. Había un hombre que nunca le gustaba que lo tomaran de la mano, que lo abrazaran. A él nunca le gustaba eso. Le parecía raro, se sentía extraño, no le gustaba que lo abrazaran. Pues un día se casó con una esposa y ella lo abrazaba, ella lo quería tomar del brazo, en la calle lo quería tomar del brazo, como toda o la mayoría de las esposas. Pero a él esto le costaba, esto a él no le gustaba. Y cuando ella venía a él a abrazarlo, es como que el hombre la abrazaba, pero ya no más. Sí, no lo mostraba, pero como que no podía durar mucho tiempo abrazándola. Y él contaba que un día, él durmiendo ya en su cama, su esposa se recostó en su pecho. Y él hacia sus adentros dijo, bueno, que sea un minutico y ya, no hay que dormir. Pero el Espíritu de gracia le trajo un cuadro
a su corazón. Y es cuando Jesús permitía que un discípulo amado llamado Juan siempre se recostara en su pecho. Y por eso le llamaban a Juan el discípulo amado, porque siempre vivía recostado en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre pensó y dijo, wow, si Jesús estuviera aquí conmigo, o sea que cada vez que mi esposa fuese hacia Jesús, el tiempo que fuese y el que ella quisiese, el Señor no le negaría que estuviese todo el tiempo que ella quisiese en su pecho. Y ese hombre empezó a llorar, hermanos, porque en el fondo él sabía que no amaba como Cristo y que no amaba como su Salvador. Hermanos amados, varones, esto debe llevarnos a decir, yo tengo un problema, necesito en mi corazón comunión con Cristo. Esto está mostrando que necesito mucha comunión con Cristo Jesús. Aún, hermanos amados, debemos amar a nuestras esposas en la vejez, porque Cristo ama a su iglesia cuando ella envejece. Pues dice Isaías 6:4, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dicen que con el tiempo los ancianos se ponen algo difíciles de soportar o canzones, que ya la edad ya se pone así. Pero el deber del esposo es aún llevarla en la vejez, tenerle paciencia y aunque ya ella no tenga la misma juventud de antes, aún así tomarla de la mano cuando salgan juntos, porque eso es lo que hace el Señor. ¿Saben, hermanos? A mí casi no me gusta predicar este tipo de sermones de familia. Amo mucho predicar lo que es la doctrina, la gracia, los atributos de Dios. Pero ¿sabes por qué me cuesta predicar estos sermones? Porque me da temor, me da miedo de que al verme ante su palabra, mi corazón no esté siendo como el de mi Señor. Y es confrontante, varones, ver este texto. Por eso, aún así, como el Señor da seguridad a su esposa de estar con ella hasta la vejez, da esa seguridad de estar con su iglesia hasta la vejez, varón, dígale a su esposa que estará con ella hasta la vejez. No le diga, yo estoy con usted solo por los niños, porque eso le duele a ella. Así misma, mujer, no le diga a él, yo estoy por los niños, porque eso le duele a él. Varón, dígale a ella, yo estoy porque te amo mucho. Y a nosotros los hombres nos cuesta abrir el corazón. Decirle a la esposa, tal vez puedes pensar esto de mí cuando soy así de duro, pero quiero que sepas que yo aún te amo. Te amo mucho, mujer. Al hombre le cuesta abrir el corazón, pero varón, quiero decirte algo, tu deber es abrir el corazón a tu esposa, porque quiero que sepas que Eva salió cuando el pellejo de Adán fue abierto. Y quiero decirte, varón, que en la cruz Cristo le dio vida a su iglesia cuando su costado, donde salió la costilla de Eva, fue abierto para darle vida a su iglesia. Y eso cuesta mucho, hermanos. Cuesta mucho como varones ser sinceros. Cuesta mucho como varones decir, amor, yo aún todavía te amo, no sabes cuánto te amo. Hay hombres que les cuesta expresar que, oh amor, eres un tarroncito de azúcar, anoche pensé en ti, les cuesta mucho. Pero en la gracia del Señor puedes hacerlo. El Señor puede darte un corazón cálido y tierno para con tu esposa. Que esas frases que te parecían ridículas en el amor del Señor ya no lo sean. Ahora, mis hermanos, podemos ver acá en el versículo 29, cuando el texto dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida como Cristo, ¿qué? A la iglesia. O sea, que el hombre debe cuidar de su esposa, entendiendo que ella es su propia carne. Por eso cuando la mujer no está bien arreglada, ¿de quién van a hablar? Del hombre, no, ese hombre como la tiene. Porque ella es su propia carne, ¿verdad? Por eso el hombre debe procurar, cuidarla, protegerla como su propia carne. Pero, aunque el versículo 28 expresa, los maridos deben amar a su mujer como a sus mismos cuerpos, esto no quiere decir, mis hermanos, que está hablando del amor propio. No está diciendo que, varón, amate a ti mismo para amar a tu esposa. No, eso es un peligro. No te ames a ti mismo, varón. No te hagas más daño, no nos hagamos más daño amándonos a nosotros mismos. De eso no se refiere a eso. A lo que se refiere es que ama a su mujer como usted es amado, como su cuerpo es amado. ¿Pero en quién? Versículo 29. En Cristo, en el amor de Él. Hermanos, estamos viendo que el amor es cuidar y proteger, dar seguridad, ¿verdad? Por eso tú no te puedes amar, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón y el mío, varón, son perversos. No nos podemos amar a nosotros mismos. No podemos cuidar de nuestro propio corazón. Incluso nos mentimos hasta nosotros mismos. Por eso necesitamos de uno que verdaderamente puede cuidar de nuestro corazón y protegernos. Y es el amor de Cristo. Hermano amado, por esa razón no debe haber el amor tuyo y el amor de Dios. Solo debe estar el amor de Dios y decir como el salmista, que él no dijo, mas yo confío en mí, no, él dijo, mas yo confío en tu gran amor. Entrégate enteramente al amor de Cristo y así vas a amar a tu esposa. Y esto quiero aclarar algo porque se malinterpreta un texto cuando dice, cuando el texto dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese a ti mismo, una vez más, no es amor propio. Es partiendo del primer mandamiento, el de amar a Dios. Amas a Dios, entonces vas a amar al otro como a ti mismo, o sea, como te ama Dios a ti. Más adelante el Señor aclara ese mandamiento al decir, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Entonces solo podemos amar en Cristo, en Cristo. Ahora, mis hermanos, una de las cosas más importantes que debemos tener en el amor, porque nos lo muestra el versículo 24, en el 26 nos muestra que hay un deber de nosotros los varones al decir, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es que Cristo salvó a la iglesia por la palabra y la santifica por la palabra. Por lo tanto, tu deber, varón, es ayudarla a ella en la santidad. Es decir, hablándole siempre de la palabra. Vas a ayudar mucho a tu esposa en la palabra. De hecho, debemos recordar siempre que tú eres un pastor en tu casa. Tú eres un pastor de tu hogar y el deber más importante ahí es pastorear a tu esposa y a tus hijos. Es bueno que el hombre haga, así sea 15 minutos, 10 minutos, la reunión familiar donde puedan compartir con su esposa y sus hijos la palabra de Dios, porque es su deber ayudarla a ella en la santificación. Pero debemos entender algo acá, que para poder hablar de la palabra a la esposa, debemos hacerlo con un tono suave, con un tono manso, no áspero. ¿Qué dice Colosenses 3:19? Maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Varón, yo te entiendo. Si hay algo que nos cuesta a nosotros los varones es moderar el tono. Sonar suaves, con la voz apacible de Dios. Y es lo sorprendente, Dios suena como trueno, ¿verdad? Su voz puede tonar. Pero Él habla a su iglesia con voz suave y apacible. Que si es fácil, no es fácil. Pero varón, ese es
nuestro deber y nuestro trabajo como esposos. Ahora, hermanos, mientras yo predico esto, no vayan a pretender que yo estoy aquí parado pretendiendo ser el mejor esposo o el mejor hombre. En ninguna manera, hermanos. Y hay hermanas que pueden decir, ojalá mi esposo fuese como el pastor. Les digo que menos mal que su esposo no es como el pastor. Solo mi esposa me puede aguantar. Y el hombre que Dios le dio a usted, mujer, es el que usted puede aguantar. Es el esposo suficiente y necesario para su vida. Y hermanos, no pretendan que yo vivo este sermón perfectamente. No, al igual que su esposo, yo estoy en la lucha constantemente delante del Señor, rogando y diciendo, Señor, ayúdame a ser como Cristo, que ama a su iglesia. Ayúdame a ser como Él para amar a mi esposa. Todos estamos en la misma lucha. Pero varón, hermano querido en Cristo, tu esperanza está en Jesús. Arrepiéntete si ves que hay pecado en ti al no mostrar el amor del Señor a tu esposa. Hay esperanza, solo somete tu corazón. Pídele a Él que te haga un hombre que sumerja tu corazón en la oración y en la lectura de la palabra. Solo ama a Dios y de manera natural amarás a tu esposa. Solo mira la cruz y verás la pasión que Cristo mostró por ti, y de esa manera natural verás a tu esposa con unos ojos compasivos. O sea, hermanos, que esto requiere comunión y relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén.